La universidad ahorita está en una situación súper compleja, ¿no? Hubieron nuevas elecciones, pues, en pasados meses, de ahí, pues, hubo una candidatura que en ese momento se posicionó, sin embargo, el proceso estuvo lleno de irregularidades. Irregularidades que fueron denunciadas ante el CES y el CES encuentra que efectivamente había irregularidades. El CES decide que se hagan nuevas elecciones. En 30 días, algo así. En 30 días, pero las ex autoridades cesadas ponen una acción de protección, como sabes. Las que el CES dijo, ahí hubo irregularidades, ustedes espérense, vamos a hacer otra elección. Esas autoridades que ya habían sido posesionadas, esas que habían sido posesionadas, acción de protección. Acción de protección, es decir, la judicialización de la educación ya. De la educación ya, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el CES? Que se hagan nuevas elecciones. Ponen acción de protección, pero la acción de protección te concede como unas medidas en las que, hasta ver qué mismo pasó, vamos a poner en pausa esto. Sí. Se pone en pausa, se devuelve, la jueza dice que el CES vea bien qué es lo que ocurrió, y el CES dice, nos ratificamos en que sí existieron irregularidades, por lo tanto, nuevas elecciones. Y ahí la acción de protección queda desplazada ya. Ya, se acabó. Ya. Cumplió el CES con la acción de protección, con la disposición de la jueza, lo cumplió completamente. Revisó y se ratificó. Y se ratificó nuevas elecciones. Esto fue el 8 de julio, le dieron 30 días. Pero en este tiempo, las autoridades cesadas, las desautoridades, han impedido que se convoque a lo que dijo el CES, que haya una subrogación de funciones, es decir, que se cumpla el estatuto de la Universidad Central del Ecuador y que pues haya autoridades subrogadas, es decir, que se elijan dentro del Consejo Universitario. Alguien para hasta tanto. Sin embargo, han impedido que esto pase. Las ex autoridades cesadas que entraron con irregularidades. ¿Con qué autoridad? Pero si están cesados, ¿con qué autoridad impiden que haya esta subrogación? Son las que nominaron a los decanos y decanas, que pues ahora son parte del Consejo Universitario, y simplemente no les llaman o no les impiden que participen, bajo tema de atemorizamientos, de miedos, de presiones, claro, etcétera. Entonces, son 23, lindo, ¿no? Son 23 integrantes del Consejo Universitario que ya como por 3 ocasiones han buscado autoconvocarse. Sin embargo, las autoridades lo impiden y pues esto también tiene que ver con la estructura misma que sigue funcionando en la universidad, que no fue cesada, ¿no? Pero que sigue hay como, por ejemplo, secretarios generales, etcétera, 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 que impiden básicamente que se diga, y en esta última ocasión han dicho que solo las autoridades pueden convocar a esto, cuando el estatuto establece que el HCU y sus miembros pueden autoconvocarse. Entonces, como impiden todo esto, la universidad básicamente está en acefalía. Entonces, ahí viene el gran problema en que los procesos se detienen, los estudiantes están muy preocupados porque sus procesos de titulación están completamente congelados. ¿Los profesores siguen impagos? Los profesores, algunos están impagos, este mes están en la incertidumbre de si les pagarán o no, y en cambio existimos profesores, y esto voy a hablar a título personal, que no se nos hizo el contrato que elaboramos normalmente desde que se inició el semestre, que fue a mediados del mes de abril. Teníamos contratos el 30 y tenía que ser renovado desde mayo, pues hasta los elementos que se acaben, ¿no? Pero no se elaboró el contrato. Y al menos en mi caso particular, no solo que no se elaboró el contrato. ¿Pero estás cobrando? No, desde mayo, 1 centavo, nada en la cuenta. Entonces, no hay contrato, ergo, no hay IES, no hay seguridad social, y aparte se quieren hacer los locos porque ahora sacan un contrato desde julio. Es decir, mayo y junio, ¿qué pasa? ¿No me van a pagar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y eso implica que me quitaron fondos de reserva, mis 13º, mis 14º, es decir, una afectación de derechos laborales brutal. O sea, pero te han vulnerado unos 2 que 3 derechos y vienes aquí a hacerte el dramático. A hacerme la víctima. Qué bestia. A victimizarme. Unos pocos derechos que te han vulnerado, qué exagerado. Oye, ¿cómo es posible que no aguantes un poquito? O sea, 2 meses, 3 meses sin sueldo. 2 meses sin pago, 3 meses sin pago. Eres un quejoso, claro. O sea, oye, loco, el que haz por la camiseta, Jonathan. Estos 3 meses no comes, pero el próximo mes comes el triple. Si tú trabajas. Tranquilo. Si tú trabajas y trabajamos juntos, ganamos todos. Es un ganar. Es un win-win, o sea. Sin plata de por medio, pero win-win para todos. Tú sigues siendo profesor de la central y nosotros te seguimos sin pagar unos meses. Es ganar. Sí, o sea, es una queja inválida. No, pero imagínate, no tiene fundamento. Pero imagínate, ahí viene la situación, ¿no? En algún punto aquí hay una articulación también entre lo que pasa, que también es una medida política. ¿Por qué? Ha habido como de parte de las ex autoridades cesadas ciertos acercamientos al gobierno de Noboa, del presidente Noboa, ¿no? Sí. En búsqueda de generar favores. Recuerdo una reunión en la embajada donde se dijo,
aquí está una autoridad junto al presidente, ¿no? Pero es como que uno se toma un selfie y atrás está el, el protagonista. De fondo, sí. Pero estuvo, Está en mi estuve en la foto, misma sí. reunión, está en mi foto. Sí. Y bueno, eso claramente busca acercamientos, ¿no? Y nosotros, como tenemos una perspectiva crítica, como tenemos una perspectiva de que busca hacer investigación y que indica lo que hace un momento tú mencionabas, todo lo que pasa en el gobierno de Noboa, también esto te provoca que tú dejes de investigar. Es decir, yo tengo que estar preocupado exclusivamente de ver cómo disputo y quizás ruego que cumplan mis derechos laborales, porque yo he cumplido con mi trabajo, y eso te lleva a ese tiempo que puedes invertir a investigar, lo tienes que destinar a esta situación. El día de ayer yo ya metí una denuncia en el Ministerio del Trabajo, porque son pues los procesos que se tienen que seguir, y claro, eso me llevó tener que recabar los documentos, los oficios, es decir, todas las cosas que tú tienes que hacer para efectivamente ejecutar una denuncia que es válida por tu trabajo. Pero pongámonos serios. ¿Qué esperanza puedes tener de que te hagan caso si vienes a denunciar en la radio? Les pones una denuncia en la fiscalía. Lo más seguro es que te voten, te pongan en una lista negra y te voten. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué estás denunciando esto? ¿Y qué esperanza tienes del futuro inmediato? O sea, de lo que se viene ahora. Bueno, nosotros no hemos tenido miedo, al menos desde que se inició nuestro espacio de disputa y de debate. Hemos combatido a Moreno, hemos combatido a Lasso, hemos combatido a Noboa desde 2018. O sea, de mi puño se han escrito más de 80 artículos de coyuntura mostrando desigualdades, aumentos de trabajo infantil, aumentos de pobreza, que hacen leyes exclusivamente para beneficiarse. Es decir, ¿cómo es posible que nadie diga nada? O sea, que en una universidad pública que está destinada al pueblo y a la gente tenga miedo de hablar. Y los profesores tienen mucho miedo de hablar. Entonces, esto que está pasando a mí seguramente pasa un montón, pero no quieren salir a dar la cara. Bueno, pues en esa situación uno no puede hablar de justicia simplemente como desde mi espacio de bienestar, ¿no? Es decir, yo critico al gobierno de Noboa mientras me estén pagando, yo estoy tranquilo. Uno tiene que defender los espacios de justicia colectivos y también personales. En ese sentido, si es que me llegan a poner una lista negra, va a ser porque yo puse mi voz, porque puse un gramo de resistencia ante el advenimiento de todas estas situaciones. Entonces, si eso llega a pasar, pues finalmente yo me iré con la frente en alto, porque no me agaché frente al poder, sino que también traté de dar procesos de resistencia y de muestras de que no podemos dejar que nos pisoteen el cuello. O sea, necesitamos nosotros también saber que hay condiciones y momentos en los que tenemos que decir, basta. ¿Cómo te imaginas del final de esta historia en la Universidad Central? Por lo visto hasta el momento, porque ya no falta mucho para que se cumplan los 30 días. El proceso de elecciones que el CES tendría que haber promovido, pues no sé si se va a dar. ¿Cuál es tu diagnóstico de qué va a pasar en los próximos días? ¿Cómo crees que termine esto? Hay, me parece a mí que 3 caminos. El primer camino, que sería el más loable, es que el Consejo Universitario se reúna, que es lo que tiene que hacer, porque lastimosamente se ha visto como las autoridades que desde el 8 de julio ya no podían emitir ninguna cosa, porque eso fue lo que el CES resolvió. Yo veo que siguen enviando oficios y firmando y dando entrevistas como todavía... Como si fueran. Y ya no. Es como que aquí no viniera el Quique, viniera el Cax a decir lo que no se hace. Y básicamente esto no funciona así. Entonces, lo más loable sería que el Consejo Universitario se reúna, que existan autoridades que procuren que se hagan nuevas elecciones y finalmente, pues... las nuevas autoridades pues retomen un buen rumbo en la universidad. Eso sería el camino 1, el camino que sería siguiendo la norma y estableciendo lo que el CES dijo que se haga. Ahora estamos en Ecuador. ¿Cuáles son las opciones ya un poquito surrealistas de Macondo? El Ecuador, decías que yo pongo una denuncia en la fiscalía. Es complicado porque uno de sus decanos pues es sumamente llegado a la fiscal. Así que esto tampoco es una vía, claro. una vía viable. Pero también es curioso, ¿no? En la Universidad de Guayaquil pasó algo parecido. Y los docentes ahí se pusieron, pues, se pusieron los pantalones y las faldas y realmente fueron
a ir a fiscalía a denunciar arrogación de funciones. Bueno, aquí no pasa eso. Parece que vamos por el mismo camino, pero... No sé si es que llega a pasar, pero en todo caso, el segundo camino... Pero ya está, pues vos denúnciales. Es que pusieron una nueva acción de protección. Y ya un juez de tránsito dijo que no. Dijo que ustedes están caminando muy rápido y no va por ahí. Entonces ya les negó y pusieron una nueva acción. Ya vamos en una tercera. Es la segunda esta. Ya, la del tránsito es la segunda que les niegan. Pero ya les negó, ¿ya? El próximo lunes hay como para la audiencia que se convocó otra vez, para que se presenten los descarados, pero básicamente otra vez se negó. Le negaron. Entonces, no quieren dejar los puestos, no quieren dejar el poder. Es que ahora hay crisis, no hay trabajo, entonces deben estar aferrados. a cumplir. Y en ese transcurso, entonces lo más probable, y lo que puede ocurrir, que es también complicado, es que al no cumplirse la sentencia de los 30 días, entonces la Universidad Central se ha intervenido por el gobierno. Claro. Entonces ahí otra vez también los que somos críticos, igual pues seremos apartados. Entonces es como, si nos van a callar las actuales cesadas y nos van a callar los futuros para también hacerle como la casita al gobierno, entonces hay que irse por la vía más adecuada, que es que finalmente el HCU se logre reunir y que se subroguen funciones y se convoquen nuevas elecciones. Es el deber ser lo que debería pasar más adecuado. Que no es lo que pase, que te deseamos. No, mentira. No creo que pase, ¿no? Ahora dime de lo que... Muy difícil. De lo que pones tú como 3 salidas al panorama. ¿Cuál es la más factible? No me digas cuál es la ideal en un mundo ideal. Dime, ¿cuál crees que va a darse a la final? Si es que los docentes que están impidiendo que son parte del HCU y que no permiten que se dé quórum, entonces lo más probable es que venga la intervención. Y eso es súper dramático porque tendríamos una universidad básicamente subordinada a lo que diga el gobierno. Ajá. Es decir, nosotros no podíamos decir, por ejemplo, al principio te escuchaba aquí que mencionabas las falacias de la política económica, ¿no? Y pues bueno, dicen que estamos en recesión. No sé, eso dime tú después de la pausa, porque vamos a profundizar en aquello. Bueno, básicamente aquí es como, les vamos a callar, no vamos a permitir que sigan publicando cosas. Vamos a votarle al director del INEC. Básicamente, vamos a matar al mensajero. Cerremos el Banco Central, es que ha estado un poquito, hay que fumigar. Entonces vamos a cerrar el Banco Central un tiempo porque no nos conviene mucho lo que está oyéndose por ahí en los pasillos. Sí, ey señor, ¿cómo va a decir que hay desempleo? Ajá. Usted es mi esbiro, ¿qué le pasa? ¿Quién le paga el sueldo? Novoa. Cambie ese desempleo por empleo adecuado. Es esto de la teta, ¿no? Una persona que trabajó en varios gobiernos, claro, empezó con Sixto, creo. Y después siguió hasta Correa y después creo que hasta Moreno. Hasta séptimo y octavo. A Moreno ya no. Pero, chuta, claro, navegó un montón de gobiernos. Entonces, sí, seguramente esta gente no está consciente que el que dispone que sus sueldos lleguen a sus cuentas es Novoa, pues. Entonces, es como que, o sea, ni lo uno ni lo otro. Uno no debe rendirle pleitesía al gobierno o gobernante de turno solamente porque está ahí y puede ser que sin su bendición mi trabajo se acabe. Pero tampoco lo otro, ¿no? Tampoco volverse opositores porque sí. ¿De qué estamos hablando? Ya de la economía nos metimos. Sí, nos metimos de economía, claro. ¿Hay que hacer pausa o no? ¿Tienes publicidad pagada o no? No. Ya, entonces me voy de largo yo. Es que ya faltan 20 minutos. Yo iba a pedir que... Algo de la central para cerrar el tema. Que pongan la canción de la usurpadora para... Nos bajan el video de YouTube por derechos de autor. Para darle contexto a lo que está pasando. Pero en todo caso, lo preocupante es que todo esto de alguna manera también quiere desincentivar que uno tenga la oportunidad de seguir investigando y mostrando cosas en el campo económico. Por eso nos metimos al parte de esta situación. Uh-huh. Por ejemplo, el gobierno
dice que estamos en recesión. Pero esto es una jugada también. No creo que le voten al gerente del Banco Central del Ecuador, que si uno se pone a recordar, era el director de investigaciones del think tank de Lazo. ¿Cuál es la jugada que, según tú, están llevando a cabo por lo del tema de que estamos en recesión? Dicen que estamos en recesión porque lo que quieren hacer es crear este clima de estamos mal, necesitamos una ley que beneficie al sector gran empresarial y menos impuestos para el sector empresarial y más riqueza para esos elementos. Entonces, ese elemento es el fundamental, que para mí lo quieren manejar. Y es que aquí hay algo muy interesante. Ahorita el que me manda esto, La economía no está en recesión, de Alberto Acosta Burneo, ¿ya? Él dice que no es técnico, sino es político esto de declarar en recesión la economía. Es político completamente, porque quieren llevarnos hacia ese clima de tenemos que mejorar leyes, pero yo en algo estoy de acuerdo con Alberto Acosta Burneo. O sea, a ver, déjame retroceder solo un segundo antes que me digas en qué estás de acuerdo con Alberto Acosta Burneo, que ya de por sí me preocupa el titular, pero no importa. ¿Dijiste acaso que declaran recesión para perdonarle más plata a los amiguis? Claro. ¿O algo por el estilo? Totalmente. ¡Qué sorpresa! No me lo veía venir. Si a nosotros nos subieron el IVA diciendo que hay una lucha pero feroz contra la delincuencia. Una guerra. Y no pasa, una guerra contra terroristas, que probablemente no sean terroristas y no sean terroristas porque van a reclamar en las calles que han subido el IVA y que la gente cada vez puede consumir menos. Y además es que se usa la palabra terrorista para poder abarcar a un grupo de gente mucho más grande. Estigmatizar al movimiento indígena. Ah, sí, de frente. Y volverle terrorista al que me convenga. Claro, para juzgarle así, para desincentivar paros como que sí los que hubo y que eso sí bajaron leyes pues o decretos completamente nocivos como subir el precio de las gasolinas, etcétera, etcétera. Porque nadie quiere ser terrorista, pues. Claro. Ahí hay que también, hay que hacer una elocución, ya que yo he dado clases. El tema terrorismo es porque el Estado aterrorizaba a la gente. Entonces los terroristas surgen también como una suerte de disputa, en un principio política, del terror de Estado, ¿sí? Ahora que ya tiene una connotación completamente negativa y o sea, es como cuando yo señalo a alguien de algo, pero es más mi propio reflejo, dices. Algo parecido. O sea, porque el Estado era el que promovía el terror y cuando alguien se rebelaba era terrorista. Exactamente. Claro. Es casi como cuando se camina el fascismo. Es decir, yo soy el que está provocando la crisis económica, pero le acuso al extranjero, le acuso al de una religión distinta, le acuso en esto. O sea, es una situación súper facha. O sea, súper. La gente no tiene que comer. La gente está desesperada, no hay trabajo, full migración, salgo a protestar en las calles, terrorista. Exacto. Pero quien provoca eso, quien contrata al migrante, al pobre migrante, es aquel empresario que está con su plata, pues beneficiándose. ¿Quién produce la migración? La migración se produce porque hay una serie de estructuras que finalmente benefician a un grupo poderoso, casi siempre una élite económica, que se beneficia de eso. Entonces, si hay migración, entonces yo en lugar de contratarle al nacional, que tengo que darle derechos de ley, laboral y tanta cosa, le contrato acá que le puedo precarizar, porque si llega a reclamarme le digo, hey, él está de ilegal. Deportado. Depórtenlo. Es el nuevo córtenlo de los reyes que tenía antes. ¿Te acuerdas que Chávez decía... Exprópiese. Pero ese era en otro contexto, pero es muy interesante porque aquí dicen, uy, uno cómo es súper dictatorial cuando dice que pasa esto. En Argentina pasó esto con una empresa y hay un documental muy interesante de cómo le expropian una empresa, porque incumplió todos los derechos que tenía que cumplir. No, entonces, era solo como estas palabritas así como medias. Esos son del punch. Fuertes. Del punch. Eso. Pero aquí viene aquí viene esta parte también del juego de las palabras también. ¿Por qué? Pero acuérdate que uno de los miedos que tenía la gente cuando Chávez más o menos recién había llegado al poder, era justo eso de las expropiaciones. Entonces, cuando aparece Correa en el 2006, la gente aquí tenía miedo de eso, ¿te acuerdas? De que, de que le expropien una vaquita, de que le expropien la casita. Y te explicaba la economía es que tú tienes 2 vacas y te quitan una. Ajá. Totalmente, pero... ¿Tienes un cuarto desocupado en tu casa? Ahí va a vivir una familia de cubanos. Así te asustaban, claro. Así decían, con la venezualización de la economía de la vida. Así era. Pero es que este es el juego de las palabras y aquí también hay un juego con el tema de recesión. Primero es políticamente para perdonar más impuestos a los ricos, es lo que quieren hacer. Porque quieren mandar una nueva reforma tributaria. Entonces van a mandar una nueva ley económica urgente como pretexto, tributaria, como pretexto de la recesión. ¿Qué va a decir esa ley tributaria?
hay que perdonar impuestos porque si se perdonan impuestos, entonces los empresarios van a dar más empleo. Entonces tenemos que perdonarles. Es el cuento de siempre. Es el que ha habido desde el gobierno de Moreno, con la ley de fondo productivo, la cual nos llevó al FMI. Y en este juego de palabras es bien interesante porque nosotros, recuerdo que sacamos un artículo en julio 2018, me parece, cuando la ley de fondo productivo estaba en debate. Y dijimos, esta ley nos va a llevar a un crédito con el FMI para ajustarnos. Y sacaron un artículo en una revista así, cualquierosa, y de repente decía, economistas más radicales como Jonathan Báez dicen que nos vamos al FMI. Qué radical que ha sido Báez. Cuando nos vemos, digo, oigan, radicalmente acertado, pero. Radicalmente acertado, pero aparte, oigan, proponer cobro de impuestos a la riqueza es súper socialdemócrata, es así, un verdadero radical. Se burla de eso. O sea, en este momento te dicen comunistas si es que tú quieres que cobren impuestos progresivos a la riqueza. O sea, hasta ahí llega. Cuando esa es la tendencia en todas partes del mundo. Y ellos son socialdemócratas, o sea, hay un abismo de diferencia con este tema de que te llegues a tener las condiciones virtuosas para que te digan comunista. Y ahí, nuevamente, Quique, el tema de las palabras es súper importante porque nos dicen que estamos en recesión. No todos estamos en recesión. Si nosotros checamos los bancos y su patrimonio, ¿cuánto ha aumentado entre enero y junio de 2023 y enero-junio de 2024? Han aumentado su patrimonio en $500 millones. No me digas, pero vos también ya vas a empezar a criticar a los pobres banqueritos que no hacen otra cosa más que darte créditos, que guardarte tu platita, que ayudarte a ahorrar. Que acosarte cuando no pagas tu deuda. Es que tú tampoco no les pagas, pues, ¿qué quieres que hagan? Pero no me paguen la central. Oye, pero sí, qué grave eso. Es súper complejo porque el tema de los bancos, y hay algo que se llama split bancaria, ¿no? Entonces tú, Kike, tendrás en tu cuenta algún nivel de recurso que te dan 1 centavo, 2 centavos, que eso se llama la tasa pasiva. Sí, claro, de vez en cuando aparece, usted tiene 8 centavos a su favor. Y eres empresario ya. Yo no sé de qué diablos tengo 8 centavos a mi favor. Tú eres un inversionista, estás a un paso de ser un grupo Jeff económico. Bezos, un Elon Musk. Corporación favorita ya mismo. Y en ese sentido hay otra en cambio que es cuando tú pides el préstamo, que eso se llama tasa de interés activa. Esta diferencia entre lo que te pagan a ti por tener tus ahorritos y lo que tú pagas por pedir un crédito es el spread financiero, el spread bancario. Es decir, cuánto gana. La diferencia. Ya, ¿y cuánto está la diferencia ahorita? Aquí en Ecuador es de 3 puntos porcentuales, es de 3%, más o menos. Sube, baja en ese ritmo, pero es porque hay un engaño ahí. Y es porque casi toman en cuenta la tasa corporativa del crédito, que es más bajita que los otros. Es decir, créditos de consumos, créditos de otros. Cuando ustedes hacen esta reconversión, el último estudio que se hizo en ese sentido... La tasa de consumo esa es más baja. La tasa corporativa es de las más bajitas. ¿Qué es tasa corporativa? La que te dan como un crédito a una empresa. En cambio, pero tú pides crédito de consumo y ojo, aquí eso es cuando difiero algo con mi tarjeta. Como por ejemplo, difieres a 3 meses de un mes de comida. Claro. Ese es un crédito que tú estás difiriendo y la tasa es altísima. El último estudio que se hizo del spread financiero, diferenciando las tasas corporativas y otras en el que se mete de consumo, se hizo en el 2003. O sea, no hay un estudio no hay una actualización de cuánto es el split financiero real. Así que eso quiere decir de una u otra forma que medio que estarían haciendo lo que les da la santísima gana. Exactamente, y ahí viene la otra situación, ya que metimos al Fondo Monetario Internacional, hablando de tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que, el gobierno ecuatoriano, por firma del ministro de Economía y firma del gerente del Banco Central del Ecuador, Avellán, que era director de Ecuador Libre, de Lazo, así que cuando dicen Noboa no es Lazo, o sea, su gerente está ahí. Ahí está clarito. El Banco Central es lo más importante, o sea, para política monetaria. Sigue siendo, aunque creamos que no hacen nada. Ahí están. Es un edificiote ahí, por algo donde estar haciendo. Y Guillermo Avellán, recordemos entonces qué pasó cuando quería la asamblea, decían, ¿nos quieren cobrar IVA? Bacán, entonces los bancos también van a pagar un aporte especial. Avellán, ¿a quién creen que fue a defender? ¿A los banqueros o a la gente llanita? Déjame pensar, a los banqueros tal vez, no estoy seguro. Sí, probablemente fue la función, defiende a los banqueros diciendo que no hay que cobrarles impuestos, pero finalmente la asamblea, para los muchos que dicen que no hace nada, sí hace cosas. Y logró que los banqueros tengan que pagar un impuesto especial. Pero los banqueros no son cojudos. ¿Qué dijeron? Nos toca pagar un impuesto más.
queremos que ponga el gobierno que se ofrece a manejar las tasas. Y el FMI dice, bueno, cambien las tasas. Entonces ahora estamos frente al riesgo de que estas tasas que de por sí ya están infladas, todavía empeoren para nosotros, pero mejoren para ellos. No, pues. Entonces, mira, en este transcurso de estos meses, la comparativa, entonces todo el Ecuador en promedio está en recesión. Pero a ver. Solo te hago un alto ahí para preguntarte si es peligroso. Déjame recordar la historia del Ecuador. La última vez que les dejamos a los banqueros que hagan lo que les dé la puta gana, terminamos en España cultivando brócoli. Cultivando brócoli o haciendo labores domésticas o haciendo también de albañilería, y en Estados Unidos también, ahora se están pasando por el Darién. O sea, lo que pasa es que nos gobierna otro banquero, ¿no? También, o sea, el Banco Litoral es de la Corporación Grupo Novoa. Del Grupo Económico Novoa, exactamente. Entonces no van a hacer ellos nada en contra de los banqueros para favorecer al pueblo ecuatoriano. Jamás. Nunca en la vida. Y yo 500 creo que millones de eso que dijiste de las utilidades. Eso es récord, me parece. Es patrimonio, aumento de patrimonio. Sí, vamos a hacer la estadística para atrás para sacar. No es utilidad, ¿o sí? Miento, estoy equivocado. Es más de 600 millones. Ya. Eso. Los 500 millones es porque nosotros somos, que recordemos cuándo fue el problema de cuando manejaron los banqueros del país. En el 94, con el señor Dají, que ahora sabe de todo, sí, y opina de todo. Él fue el que implementó el tema de la ley la Ley General de Instituciones Financieras. De habría que preguntarle qué opina. De este tema. De eso desembocó en la crisis financiera del 99. La Ley de Fomento Productivo desembocó en el Fondo Monetario Internacional y todo el tema del ajuste, que aquí hay que ser muy claro, los gobiernos son los que ofrecen y el FMI dice sí, dice no. En este último periodo, el FMI le dijo al gobierno ecuatoriano, cuando firmó la primera carta, cuidado con quitar el LCD. Se van a joder porque ustedes son dolarizados. Ya. A Lazo le importó 3 atados. Y quitó, ¿no? Y lo fue disminuyendo, paulatinamente. Lo curioso, Quique, es que decían, es que si es que bajamos el ISD, los empresarios van a invertir más. Pero eso nunca pasó. No pasó porque estamos en recesión. Entonces, en ese sentido, hay una recesión matizada. Recesión para el pueblo, riqueza para los que tienen muchos recursos. A ver, con argumentos y pruebas contundentes, no como la fiscalía que... No, mentira. Un saludo a la... Aquí tengo mi cuaderno de Hello Katy. Ajá. Un saludo a la fiscalía por si nos están escuchando. No, lo que quería decir es basado en data pura y dura, como nos gusta. ¿Quiénes no están en recesión en el Ecuador? Los banqueros. Es el único grupo económico Es el único que sabemos por su misma información. Son tan pilas que ellos tienen en la gremio que les agrupa, que es la Sodebancas, un portal de datos. Una vez al Andrés Arauz le leí, porque él hacía esto del observatorio de la dolarización, ¿te acuerdas? Sí. Y en un punto en el observatorio se leía un documentito, era un escrito donde él analizaba la economía y su salud. Decía algo así, palabras más, palabras menos. Entonces él explicaba que la salud de la economía de un país tenía que estar ligada a la salud de la economía de su banca. Entonces, ¿qué decía Andrés Arauz? Él explicaba, ¿no? Yo no sé mucho del tema, pero me encanta, me apasiona. Uh-huh. Y entonces él decía, voy a hacer con los dedos aquí unos símbolos raros, para por si acaso sirva de algo. Pero él decía, si la economía de los bancos va así, la economía del país tiene que ir así, paralelamente. Entonces, obviamente no estamos en una condición de salud financiera, bancaria sana. Estamos enfermos. Es bien curioso. ¿En qué puede derivar eso? Eso verás, los banqueros en el gobierno de Correa no dejaron de ganar, pero el pueblo también ganaba. Uh-huh. De hecho, si uno ve, hay una estadística fundamental. Todo el grupo que está haciendo el tema de desigualdades en el mundo, Piketty y toda esta gente, hay un estudio reinteresante para América Latina y para Ecuador, donde muestra el boom petrolero a manos de quién fue a parar. Quique paró en manos de los deciles más pobres del país. Aquí en el Ecuador, o sea, hubo una redistribución me acuerdo del cuadrito, claro, que sí. sacaron un cuadro en una universidad, me parece que era en Boston, si no estoy mal, que decían que el país que mejor supo aprovechar el petróleo para el desarrollo de su gente fue Ecuador. Ecuador y Bolivia. O sea, y no del petróleo me refiero, sino al commodity. Exacto. Sí.
Y entonces se repartió acá. En nuestro caso era más del petróleo. Y los banqueros también ganaban, pero no ganaban tan groseramente como ganan ahora y a costa de la gente. Ese es el problema del sistema. Ese es el problema, no puede ser grosero, nada más. Y si no les decimos sean ricos. Hagan plata, pero páguenle el sueldo al Jonathan, pues. Oigan, por favor, denme un préstamo. Está dando clases gratis en la universidad maldita del Ecuador. No maldita. Maldita digo en el sentido de que parecería que está con un embrujo. Con una maldición, pero provocado por partidos ahí políticos metidos. En ese sentido, Kike, lo fundamental, lo importante es ver que, o sea, aquí hay procesos en los que ves que a los banqueros tampoco les va a ir mal, pero ¿por qué les tiene que ir ellos bien y a nosotros mal para que ellos estén bien? ¿Y los empresarios cómo están? Ese es el problema, Kike. Sabemos de esto porque en el portal que te digo de su gremio de banqueros, antes uno podía calcular la utilidad, descargaba el Excel. Ya quitaron porque nos empezamos a quejar mucho de que ustedes tienen utilidades y el país está yendo a la mierda. Ya quitaron porque se estaban dando cuenta. Exactamente. Pero en cambio, el Servicio de Rentas Internas no ha subido la información de los grupos económicos desde el año 2020. Ya. Es decir, no sabemos a quién le fue bien. Sabemos que en pandemia a los grupos económicos les fue de rechupete. Pucha. Al señor Guillermo Lazo, su ingreso personal de persona aumentó en $4 millones. No sabemos qué ha pasado en 2021, en 2022 y en 2023, porque simplemente no han subido la conformación tributaria de grupos económicos. Yo oigo a empresarios que tengo algunos amigos que sí manejan unos cargos medio importantes en empresas medio grandes y me dicen, voy a usar palabras fuertes a las tías telefonqueras que les vaya a estorbar esto, no tan fuertes, la empresa está en la mierda. Las ventas están en caída, no estamos vendiendo nada. Ándate pues a un centro comercial aniñado. No te vayas al Quito, atrás de Casabaca. No, ándate al Mall El Jardín y anda a ver en los almacenes los saldos, los sales, 50% de descuento, todo rebajado. En todos los almacenes más sofisticados. Y como subió el IVA, como subió el precio de la vida, como subió la canasta básica, la gente tiene menos para consumir. Claro. Y ya el tema de la deuda aquí es algo que es una bola de nieve, que ahorita ya ya se está reventando en la cara de la gente y está en esas condiciones. Pero tú me hiciste recordar algo importante. Oye, entonces, ¿en qué estás de acuerdo con Acosta? Lo importante, no te olvides lo importante. Pero me quedó pendiente. Estoy de acuerdo en que él dice que no hay recesión. Sí, no hay recesión para los ricos. Para nosotros, sí. Y él representa a esos grupos. Claro, evidentemente. Él trabaja para ellos. Él trabaja para su suegro. Es vocero de las cámaras. Claro. Su suegro. Entonces, me parece curioso porque a estos personajes les sitúan como los grandes intelectuales. Y bueno, quizás publicar en una revista académica internacional o editorial prestigiosa a nivel mundial, quizás no es mucho para ellos, ¿no? Quizás para esos personajes es más relevante publicar en el diario de tu suegro. Entonces, hay que diferenciar también. Me parece que necesitamos de ese espacio de diferenciación. ¿Es Purier? ¿Es el suegro? Es el suegro. Ah, no sabía. Pero espérate, que tú mencionaste algo importantísimo. Yo una vez estaba asesorando a un sindicato, ¿sí? Y en este asesoramiento yo me enfrento, ¿no? Y yo fui hecho el cojudo. Así me senté y comenzaron a hacerles una presentación a los sindicalistas, ¿no? A trabajadores de fábrica. Es que el IPC... es que no sé qué. Súper técnico. La empresa está jodida. La empresa está jodida. Y entonces yo me quedo viendo eso y digo, yo sí soy economista. Ustedes gastan más en publicidad que en mano de obra. Claro. Firmen este contrato colectivo. Y firmamos, ganamos. Porque vienen aquí con sus ínfolas de que sabemos mucho y quieren ganarle al común, al trabajador. Entonces ahí pudimos tener... Pero la otra cosa que me parece interesante es que todo lo que presentaron era de Multienlace. Multienlace es la empresa que asesora para dar ideología a estas empresas y decir que no tienen que pagar sueldos justos, que para ellos son sueldos altos. Claro. Y Multienlace pertenece a Mauricio Pozo. ¿Y sabes qué? Sacaron esta ASO de bancos, sacó un estudio, justo porque estaba revisando esto del SPRI financiero, en 2004-2005, para decir que el Ecuador no cobra tanto SPRI financiero. Y abajo, al último, en el pie de página, Multienlace. Es decir, empresas dedicadas a legitimar. Claro. Esos mismos se dan el visto bueno de su narrativa. Exacto, es investigación a la carta. Es decir, a ver, Kike, tú dime qué quieres que salga. Que el gobierno no es malo, yo te saco. Exacto. Yo puedo sostener eso y encima el aval de mi otra empresa para que parezca que tenemos además el visto bueno de alguien más. Exacto, es decir, el aval es como, tú me pides a mí el aval y tú eres mi jefe. Y yo te legitimo a ti. Claro. O sea, conflicto de interés. Y déjame acabar con este dato.
¿Por qué digo también que los ricos están bien? Porque entre enero y mayo de 2023 y enero y mayo de 2024, si uno compara cuánto ha salido de plata, han salido más de 515 millones de dólares del Ecuador. Es decir, ¿extras? Han salido por impuesto a la salida de divisas, uno puede contabilizar eso. Ya. ¿Qué implica esto? Que el impuesto a la salida de divisas supuestamente lo bajaron para que esté más plata en el Ecuador, lo bajaron y la gente aprovechó para sacar. Perdón, la gente rica, porque una persona llanita jamás va a sacar recursos del país. Increíble, no me extraña nada de lo que me cuentas, siempre es un gusto recibirte en este programa, que es tu casa. Una de las personas más inteligentes que conozco, el economista y profesor Jonathan Báez. Hablamos de la Universidad Central y aparte, obviamente, de la economía del Ecuador, que sí está en recesión, pero para el pueblo, no para los de arriba, no para los ciudadanos de primera clase, no para los que legislan, gobiernan, opinan y se dan la razón entre ellos. Gracias, Jonathan. Vuelve pronto, uno de mis editorialistas adjuntos favoritos del Quique Show. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Quique. Un abrazo.